Pasados 2 siglos, Colombia continúa con una fuerte carga histórica. Aunque es considerado como uno de los estados más estables de la región, todavía no ha logrado el control total de su territorio. Además, la pobreza, la desigualdad, el conflicto armado y la presencia constante del narcotráfico hacen que los lastres del siglo XIX todavía se mantengan, sin que exista, bien sea por la falta de voluntad política o de recursos, una solución a la vista. Para hacer una mirada al país que nació en 1810 y conocer mejor su devenir, hablaremos con Frank Safford. Frank Safford es un destacado historiador que cuenta con un amplio reconocimiento en el mundo académico. Tiene una amplia carrera como docente en las más importantes universidades de los Estados Unidos, en donde ha impartido cursos sobre la vida social, económica y técnica de América Latina, pero en especial de Colombia. Por su extensa obra, ha recibido varios premios y reconocimientos, entre los que se destacan el Woodrow Wilson Fellow, Social Science Research Council, Committee on Latin American Studies, Gerald and Marjorie Fitzgerald Professor of Economic History. Además, fue designado miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia y se le otorgó el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Safford, es usted uno de los mayores conocedores de Colombia y un historiador que se ha dedicado en gran parte al periodo de la colonia y el siglo XIX. Y en alguno de sus textos usted escribe algo así como que Dios hizo las montañas, hizo los ríos e hizo los colombianos. ¿Qué tanto se ha transformado desde su perspectiva Colombia desde la independencia al día de hoy? Bueno, como acabo de decir en una charla que hice recientemente, obviamente la geografía no es una cosa constante. La geografía cambia a través del tiempo por los efectos de la tecnología. Entonces, obviamente, por tener en el siglo XX carreteras, la integración económica del país es mucho mayor que era en el siglo XIX. Claro, el otro cambio muy importante es la urbanización del país. Entonces, ahora en el siglo XIX la gran mayoría de la población era rural, ahora la gran mayoría es urbana. Entonces, esto es un cambio muy importante en términos de los patrones de consumo, en términos de la educación y todo eso. Entonces es un cambio radical. Pero, digamos, seguimos en déficit y en un trabajo que Colombia sigue en déficit en muchos asuntos, infraestructura, hay un porcentaje importante del territorio nacional que sigue deshabitado, y de hecho, por ejemplo, cuando uno mira las cifras del ferrocarril del siglo XIX al XX, pues son muy pobres comparadas tanto con otros países de América Latina como con países como los Estados Unidos. Sí. Y usted escribió un libro muy interesante sobre el inicio de la ingeniería en Colombia que se llama El ideal de lo práctico. Desde el punto de vista del ideal de lo práctico, ¿qué tanto ha avanzado Colombia en la formación técnica? Bueno, yo diría que el efecto de la urbanización de Colombia es importante, porque yo diría que cuando hicieron los primeros esfuerzos o los tempranos esfuerzos en tener educación en ingeniería, por ejemplo, las oportunidades para los ingenieros colombianos eran bastante limitadas, porque la construcción de los ferrocarriles mayores estaba en manos de los extranjeros por tener las compañías extranjeras tenían los capitales y créditos para encargarse de estos proyectos mayores. Ahora, después de la urbanización de Colombia, hay muchísimo trabajo para ingenieros en términos de las necesidades de las ciudades, además de la agricultura, cosas hidráulicas, saneamiento, toda la tecnología de las ciudades, construcción, arquitectura. Hay mucho trabajo para los ingenieros y entonces
eso ha tenido el efecto de sostener una educación y después de la educación, investigación en las tecnologías. El gran problema para Colombia, me parece ahora, es que Colombia y todos los países del mundo están en una competencia mundial en cuanto a la tecnología. Obviamente, en términos de tecnología de comunicación, pero en otros campos además. Y el decano Hernández aquí en la Nacional está muy consciente de esta necesidad de estar capaz de competir en la economía mundial, pero es un reto difícil, y aunque yo creo que él está haciendo muchísimo en la Nacional para hacer posible una competencia mundial. Yo no estoy seguro que la mentalidad de las economías de los colombianos es una mentalidad de pensar en una competencia tan estrenuosa. Usted dice en su libro del ideal de lo práctico que había como una especie de élite que tenía una concepción más pragmática de formar una economía más moderna. ¿Sí se ha formado esa élite al paso del tiempo? Usted trata de decir en su respuesta como que hay un mayor papel de la ingeniería, un mayor rasgo de los ingenieros, pero ¿sí se ha formado una élite en Colombia? Yo creo que existe una élite técnica aquí, y hay también empresarios que tienen una mentalidad de esta clase. Yo creo que el problema para Colombia es cómo ha sido un país con una economía modesta durante toda su historia. Los colombianos se han acomodado a esta modestia. Por ejemplo, una de las cosas buenísimas de Colombia es que durante todo el siglo XX, la política monetaria y financiera de Colombia ha sido una política conservadora en el sentido de no tomar muchos riesgos. Por ejemplo, en el caso del Brasil, en donde hay mucha confianza en el futuro del Brasil, toman riesgos y tienen crisis. Lo mismo con los argentinos. Colombia ha tenido... Es de un carácter más conservador. Sí, y entonces la cuestión es si se puede avanzar de esta mentalidad conservadora y mentalidad de modestia. De poco riesgo. De lanzarse a la competencia mundial en la tecnología. En sus trabajos, en otros trabajos dedicados al siglo XIX y el que dio origen, por ejemplo, a ese gran volumen publicado por Editorial Norma junto con Marco Palacios, sí. de Colombia, país fragmentado, sociedad dividida, uno descubre, y usted lo dice en su texto, que Colombia en el siglo XIX era una sociedad relativamente tranquila y que era una sociedad menos, menos asaltada por escenas de violencia a pesar de las guerras civiles. Sí. ¿Cómo se explica eso? Bueno, yo creo que en hacer las comparaciones entre Colombia y los otros países, el problema es que cada país es distinto y hay patrones muy variados. Pero claro que había muchos conflictos políticos en Colombia, pero acaso en términos de las batallas de escala menor, hasta la guerra de los 1000 días. Pero yo creo que un factor pudiera ser la fragmentación del país. Es decir, que es un país, sobre todo en el siglo XIX, un país de regiones esparcidas, ¿no? En cierta manera la política era una cosa regional, sobre todo obviamente en la época del terrorismo.
Quizás porque era una geografía completamente desconectada. Sí, sí, sí. De hecho, la primera carretera nacional es Sí. muy tarde, es de la década de 1930. Sí, bueno, y los ferrocarriles nunca llegaron a una integración del país. No han llegado. Y ya han desaparecido. Esto se lo pregunto es porque visto desde una parte de la segunda mitad del siglo XX, aparece la sensación de que Colombia siempre ha sido una sociedad violenta, pero usted dice que no. Bueno, es una sorpresa. Es que el problema es una ruptura muy fuerte, porque yo diría que, aunque había muchas guerras civiles en el siglo XIX, en Colombia, casi la primera mitad del siglo XX, era un país de bastante paz política. Y entonces, con la primera violencia de 1848 en adelante, y entonces con todas las otras etapas distintas, el país ha pasado por una historia horrible. Pero es una cosa completamente distinta de lo que había pasado antes. Claro que uno de los factores muy importantes es el poder financiero de la droga, que es tan fuerte. Es imposible de luchar contra esto. Es lo que está experimentando México, porque México agarró una parte del comercio de la droga de Colombia, es decir, la parte final, que es lo más lucrativo. Y en cierta manera, la situación en Colombia ha calmado un poco por esa razón, mientras se ha transferido a México. En esa, digamos, dirección, en esa imagen de sociedades más violentas o menos violentas, parece que Colombia en muchos sentidos fue la excepción, pero usted mismo señala en sus trabajos que gran parte de este asunto tenía que ver con asuntos como la geografía, las obras de infraestructura, la aparición de una economía nacional o no una economía nacional. Y ha habido un gran debate, por ejemplo, en los últimos años encabezado por Salomón Kalmanovitz, hablando de una economía nacional en el siglo XIX. ¿Usted desde su perspectiva cree que se puede hablar de una economía propiamente nacional o eran economías regionalizadas igual que la política? Yo diría que en el siglo XIX era una economía más regional, sí. Claro que cuando uno piensa de los recursos nacionales, por esas perspectivas siempre tiene que ser nacional. Pero en cuanto... Claro, nacional porque se hace una cuenta nacional y se suman ingresos. Pero obviamente el enfoque era todo regional, es decir, cada región quería desarrollarse por sí misma. En cuanto a la cuestión de la violencia, yo soy un poco escéptico en la cuestión de una violencia inherente en un país. Yo creo que las circunstancias pueden hacer cambios muy fuertes en cualquier país. Ya. Sí. ¿Y usted creería que en Colombia esto era un asunto que estaba relacionado con la economía, con la geografía? ¿Había una distribución inequitativa de los ingresos o era un asunto más asociado a falta de instituciones que centralizaran el poder político? Bueno, yo creo que ninguno de estos. ¿Ninguno? Ah, qué interesante. Sí. Bueno, yo creo que en la crisis en Colombia ahora, supongo que se podría decir que había una falta de poder del Estado central, pero el problema es que por la conformación del país es muy posible tener una resistencia guerrillera por tener tantos lugares alejados y difíciles. Entonces yo no culpo de la falta de poder del gobierno por existir esto. Cada situación tiene sus razones distintas. Claro, pero si usted se recuerda del siglo XIX, por ejemplo, el déficit económico en Colombia fue permanente y permanentemente el Estado acudió al endeudamiento externo, por ejemplo, para cubrir gastos de funcionamiento. ¿Esto no es una de las razones que generaba una cierta ingobernabilidad, una cierta permanencia de la violencia?
Yo lo dudo realmente. Yo creo que, por ejemplo, en cuanto al inicio de la primera violencia de 48, eso fue una cuestión de rivalidad política. Entonces se solucionaron la rivalidad política con el Frente Nacional. Entonces el contraparte del Frente Nacional creó paz, pero también creó una agitación por quedar excluido. Mucha gente, digamos, gran parte de la población de representación en la política. Entonces vino el comercio de la droga y fue una causa completa, pero una causa completamente distinta. Pero el Estado era incapaz, por ejemplo, de parar este tipo de violencias o de fenómenos. No, pero es que México es un país más grande y también es incapaz de hacer el poderío del apetito de la droga fuera de Colombia. Es una cosa que ni Colombia ni México puede manejar. Profesor Safford, todo esto se lo pregunto es porque a veces existe la sensación de que el Estado colombiano ha sido un Estado permanentemente débil y que el Estado actual sigue siendo tan débil como el siglo XIX. Sin embargo, las diferencias son obvias. Este es un Estado mucho más poderoso, Sí. es un Estado que cobra mucho más impuestos. Sí. Si uno lo compara, por ejemplo, con el momento del golpe de Melo en Sí. 1854, o incluso con las guerras anteriores a las de 54, el Estado colombiano hoy tiene mucha más capacidad, Sí. resuelve una serie de demandas sociales que en el siglo XIX no podía resolver. Ejemplo, la educación, la salud, dependían siempre de instituciones no estatales como la Iglesia. Sí. ¿Cuál es su perspectiva al respecto? Bueno, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir. Yo creo que en el siglo XIX, obviamente el Estado era débil por falta de rentas. Eso fue un problema perenne. Y entonces, cuando tuvimos la solución de poner el Estado en alguna parte en manos de la Iglesia, tuvieron otra etapa que también resultó excluyente, pero trajo, digamos, alguna paz relativa durante mucho tiempo. Yo creo que estoy de acuerdo que el Estado es obviamente más poderoso porque tiene muchas más rentas que en el siglo XIX, pero es que los problemas ahora son mayores. Hay obviamente el problema fuerte de la desigualdad parece que el Estado o no tiene la suficiente voluntad o no tiene los recursos para mejorar esta situación. Hay el problema de la violencia que ha venido de varias partes. En el caso de la guerra de la droga, yo creo por fuerzas inmanejables, pero ahora tenemos el problema del resultado el conflicto multipartidario reciente, es decir, incluyendo las guerrillas, los paramilitares y los militares y varios elementos que ha resultado a una desigualización peor, porque ahora muchísimos campesinos han perdido su tierra por la violencia y no parece posible de que el gobierno tendrá la fuerza para quitar las tierras de los violentos y transferirlos a los campesinos, que es una cosa muy complicada. No veo que el gobierno tiene el poder para hacer esto. Que el Estado sigue siendo un Estado débil en muchos puntos estructurales. Sí, en cierta manera, sí.
sigue arrastrando, por ejemplo, un punto... Es que yo diría que los retos son muy difíciles y no es claro que el gobierno tiene la capacidad de enfrentarlos. que sigue arrastrando como un déficit histórico todavía del siglo XIX. En cierta manera, pero de forma distinta. Claro, pero asuntos como control territorial, capacidad de la justicia, por ejemplo, reordenamiento agrícola, por ejemplo, es un tema... Hay un déficit en todo esto, sí. Sigue el tema de la infraestructura sigue siendo todavía muy precaria y muy primitiva. Yo diría menos que antes, en este sentido. Es decir, que no es, digamos, en la situación de Francia, por ejemplo, o Alemania, pero yo creo que los problemas topográficos y, digamos, geográficos hacen muy difícil hacer la clase de cosas. Siempre no ha sido posible para Colombia hacer la clase de integración por las comunicaciones que sucedió en los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, todo. Este es un problema más o menos permanente. Quiero pasar en los últimos 3 minutos que nos quedan a un tópico que me parece importante, es desde su punto de vista, ¿cuáles son los temas que están ausentes todavía en el trabajo histórico, político de ciencias sociales en Colombia? Y quisiera preguntarle si usted cree, por ejemplo, que asuntos como los impuestos, falta una historia de impuestos en Colombia, no falta, o si falta una perspectiva de trabajo histórico sobre el Estado propiamente dicho. Sí. Bueno, hay mucha gente interesada en el Estado. Y yo creo que hay esfuerzos para comprender el Estado, pero no puedo tomar una posición de crítica de los otros, pero yo mismo estoy tratando de escribir una obra haciendo una comparación entre 5 estados en la formación del Estado, es decir, Chile, Argentina, Brasil, México y Colombia. Y cada uno tiene problemas distintos y hay factores distintos en la formación del Estado. Pero entre estos países yo creo que, bueno, en cierta manera México y Colombia están en una competencia claro. de problemas y debilidades. Pero está cogiendo 5 estados que son los grandes estados de América Latina y tienen muchos elementos en común. En cambio, en el caso de Chile siempre ha tenido un Estado fuerte y orden público bastante fuerte. Argentina es un caso distinto. Y el Brasil, y cada uno es un caso individual, ¿no? Profesor Frank Safford, muchas gracias por estar con nosotros en Meridianos de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno.